Hoy quería compartir con ustedes una historia que ya todos conocen, porque hay muchas historias en la Biblia que tal vez se conozcan y otras no tan conocidas, pero esta que vamos a comentar ahora es muy conocida, es una historia muy conocida. Pero, sin embargo, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cada vez que yo leo la Biblia en un pasaje muy conocido, lo leo de nuevo y encuentro cosas nuevas. Así que, ¿saben qué? De quien quería hablar era del encuentro de Jesús con Nicodemo. Y no tanto del encuentro de Jesús con Nicodemo, sino de Nicodemo en sí mismo. Quería compartir con ustedes. ¿Saben qué? Estuve leyendo el libro de Juan y hay cosas que me sorprenden del libro de Juan. ¿Saben que el libro de Juan tiene muchas cosas que están únicamente en el libro de Juan, que no están en otros libros? Por ejemplo, el encuentro con Nicodemo. En ningún libro se relata el encuentro de Nicodemo. En ningún libro se habla de Nicodemo, en toda la Biblia, únicamente en el libro de Juan. Y tampoco el encuentro de Jesús con la mujer samaritana no está en ningún lugar de la Biblia, únicamente en el libro de Juan. El encuentro de Jesús cuando traen la mujer pescada en adulterio, que dijo, el que esté libre de pecado arroje la primera piedra, únicamente en el libro de Juan. Hay muchas cosas que solamente en el libro de Juan están registradas, ¿no? Y es interesante porque el Evangelio de Juan es distinto a todos los demás. Es distinto a todos los demás. Y saben que el libro de Juan fue el último libro que se escribió de la Biblia, después de Apocalipsis. Juan escribió Apocalipsis y después se escribió el Evangelio de Juan. Porque justamente en la época que se escribió este libro, entre el año 96 y 98, era una época que ya la mayoría de los apóstoles, de los testigos presenciales de la vida de Cristo, muchos habían muerto, la mayoría habían muerto. Y se había empezado a generar entre la gente la idea de que Jesús no era un personaje real, sino que era un personaje inventado, ¿no? por el folclore judío, ¿no? De los israelitas. Era como nosotros hoy hablamos, por ejemplo, de Batman o del Hombre Araña, que es un personaje inventado. Muchos pensaban de que Jesús era un personaje inventado, ¿no? No había cámara fotográfica, no había forma de registrar las cosas, únicamente por testimonio de los testigos presenciales. Y justamente el Evangelio de Juan fue inspirado por Dios para atestiguar la divinidad de Cristo. Porque empieza el Evangelio hablando de que Jesús era uno con el Padre, que el Verbo era desde el principio, que el Verbo era Dios, ¿no? Desde el primer capítulo empieza a hablar de la divinidad de Jesús. Y después también sigue hablando de muchas cosas muy, muy interesantes, no vale la pena realmente leerlo. Vamos a leer en San Juan capítulo 3, el encuentro de Jesús con Nicodemo. Ustedes ya lo han leído, ya conocen esto, pero vale la pena repasarlo. En el versículo 1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Imagínense, vamos a ubicarnos en la situación, en el escenario. Una persona muy influyente, de muchísimo dinero, un maestro en Israel. Se nos dice de que Nicodemo era una persona que tenía muchos dones espirituales muy buenos, que era una persona muy, muy espiritual. Y era una persona muy influyente dentro del Sanedrín, dentro del el gobierno interno que tenía el pueblo de Israel en Jerusalén. Entonces, podríamos decir que era un ministro, un diputado, un senador, algún personaje así influyente. Entonces, claro, cuando Jesús echó en el templo, echó a los mercaderes que estaban vendiendo, haciendo del templo una casa de mercado, eso les molestó mucho a los dirigentes judíos, ¿no? Les molestó mucho, porque se les terminaba el negocio. Entonces, muchos empezaron a tenerle odio a Jesús, ¿no? Pero sin embargo había algunos que estaban cautivados por la forma que él predicaba. Pero Nicodemo decía, bueno, me gustaría escucharlo, ya que él tenía tanto conocimiento bíblico. Nicodemo ha dicho, bueno, a mí me gustaría escucharlo, pero yo no puedo ir que todo el mundo me vea. Entonces eligió ir de noche. Cuando nadie lo veía a medianoche, averiguó, mandó a gente que averiguara, que lo siguiera, y supo que él pasaba largas horas orando en el Monte de los Olivos, ¿no? Entonces se acercó ahí
donde Jesús estaba y bueno, empezó como para romper el hielo, ¿no? Como para decir, bueno, maestro, sabemos que vienes de Dios. Elena White dice que Nicodemo reconocía a Jesús como maestro, no como Mesías, ¿no? Como que lo reconocía como una persona inspirada. Entonces cuando Jesús, en lugar de responderle el saludo, directamente lo miró y le dijo, de cierto te digo que te tenés que nacer de nuevo. O sea, fue directamente a lo que él le interesaba, al punto principal de lo que él estaba, de lo que él necesitaba. Jesús lo miró directo y le dijo, mira, tenés que nacer de nuevo. ¿Qué le estaba diciendo? Jesús le dijo, mira, Nicodemo, más conocimiento, no solamente el conocimiento sí es interesante, pero lo que vos necesitas es una renovación espiritual, no tanto más conocimiento. No es fundamental el conocimiento, sino lo fundamental es tener una renovación espiritual. Entonces el versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Directamente fue al grano y le dijo, mira, Nicodemo, en vez de reconocer el saludo, dice acá en el deseo de toda la gente, en vez de reconocer el saludo, Jesús fijó los ojos en el que hablaba, como si leyese su alma, y su infinita sabiduría vio delante de sí a uno que buscaba la verdad. Y le dijo a Nicodemo, no necesitas conocimiento teórico, tanto como la regeneración espiritual. No es tan importante saciar tu curiosidad, sino tener un corazón nuevo. Debes recibir una vida nueva de lo alto antes de poder apreciar las cosas celestiales. En el versículo 4, Nicodemo se dio cuenta de que él estaba necesitando algo, un nuevo nacimiento, algo nuevo, una renovación. Se dio cuenta de esto, ¿no? Pero no se dio por aludido. Medio que como que le esquivó el bulto diciendo, bueno, pero ¿y cómo puede un hombre nacer de nuevo? En el versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, como dijo recién ahí, Inti, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Saben que la obra del Espíritu es fundamental en el nacimiento espiritual, en la renovación espiritual? Mucha gente, tal vez, muchos de nosotros, a lo mejor no puede fijar un día y una hora en el que uno puede decir, en este momento, en ese instante yo acepté a Jesús. Tal vez el proceso de aceptar a Jesús es un proceso lento, porque el Espíritu Santo viene trabajando en nosotros durante mucho tiempo, algunos más, otros menos, ¿no? En el pasado, muchos de nosotros hemos sido, el Espíritu Santo ha tratado de entrar en nuestro corazón y no se lo hemos permitido. Entonces, es un proceso lento el que hace el Espíritu Santo, pero sin embargo es como el efecto del viento. Uno no sabe en qué momento uno dice, ay, se cayó un árbol por efecto del viento. Pero vaya a saber la cantidad de veces que las tormentas sacudieron ese árbol hasta que finalmente se cayó, ¿no? Con la obra del Espíritu pasa algo similar. En el versículo 9 dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Nicodemo estaba curioso para saber cómo era el efecto, cómo se producía la conversión, cómo se producía. No le interesaba tanto renovarse él, sino que le interesaba saber el mecanismo de cómo era, ¿no? Y hay muchas veces que a nosotros nos intrigan cosas de Dios, pero por curiosidad, no porque lo queremos recibir, sino por curiosidad para saber cómo funciona, ¿no? Yo me acuerdo siempre una vez que le preguntaba a un pastor, digo, ¿cómo funciona la oración? ¿Cómo es eso? Uno ora, pero ¿será que Dios escucha o será que viene un ángel y me escucha a mí y lo lleva? ¿Será que el Espíritu Santo es el que transforma? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es el mecanismo de la oración, ¿no? Y siempre me acuerdo de la respuesta que me dio. Me dice, mira, yo cuando voy a la municipalidad y presento un expediente, yo presento una nota y me dice, bueno, vení dentro de 3 días. Yo voy a los 3 días y la nota está contestada. ¿Cómo fue el mecanismo interno? A mí no me interesa. Si fue a la oficina del primer piso, si fue al segundo piso, si lo agarró uno, lo firmó, lo pasó, no importa. Yo sé que presento el expediente y a los 2 o 3 días me lo entregan ya contestado. La oración es igual.
Y me dejó pensando, digo, claro, qué pavada, ¿no? ¿Para qué yo quiero saber cómo funciona? Lo importante es que yo sé que funciona. Yo sé que el Señor me escucha, no sé cómo llega hasta sus oídos mi pedido y cómo lo responde, no sé, pero yo sé que funciona. Y eso es suficiente, no necesitamos más que eso. En el versículo 10 dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Si Nicodemo no entendía lo del ministerio terrenal de Cristo, ¿cómo Jesús le podía explicar cosas más profundas, su ministerio celestial? No los hubiese entendido. ¿Saben qué? La experiencia de Nicodemo fue muy interesante, porque después sigue diciendo en el versículo 14, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, porque Nicodemo estaba intrigado de saber cómo era lo del nuevo nacimiento, cómo era la renovación espiritual, cómo funcionaba. Pero sin embargo Jesús le contestó una pregunta que Nicodemo no hizo. Y le contestó diciendo, bueno, para que esto se cumpla, yo tengo que ser levantado. Como la serpiente fue levantada en el desierto, yo tengo que ser levantado. ¿Saben que hay otros pasajes en la vida de Nicodemo? Vamos a buscar en Juan capítulo 7, en el versículo 44, en el versículo 45, dice, los alguaciles vinieron, porque resulta que los judíos, los dirigentes judíos, querían atraparlo de alguna manera a Jesús. Entonces contrataron a dos sicarios, pongámosle, dos personas que tenían que ir y traerlo por la fuerza, dos grandotes, estos robustos, ¿no? Dos matones, dos patobicas, que le dijeron, bueno, anda donde está Jesús, averigua dónde está y tráemelo para acá. Vayan los dos. Entonces, y fueron, los alguaciles fueron, ¿no? Y volvieron. Los alguaciles, versículo 45, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? Ellos fueron y volvieron y se olvidaron que tenían que traer a Jesús, porque lo escucharon predicar, ¿no? Y se olvidaron. Versículo 46, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído alguno en él, alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, acá aparece por segunda vez en la Biblia, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Saben que los escribas y los fariseos sabían de que el Mesías iba a venir de Belén, pero como Jesús fue criado en Nazaret, ellos pensaban que no era el Mesías, porque el Mesías tenía que ser de Belén, ¿no? Al nacer ahí, ya estaba predicho. Pero resulta que los fariseos, los alguaciles que fueron y a aprenderlo a Jesús y lo escucharon hablar y los cautivó de tal manera la predicación de Jesús que se olvidaron a qué iban. Y volvieron, ¿y dónde está? Bueno, lo que pasa es que nadie habló nunca como hablaba él, ¿no? Se habían olvidado. Eso me hace acordar a veces cuando Marta me manda a comprar algo, ¿no? Vuelvo con cualquier cosa menos que lo que ella me encargó. Y así les pasó a ellos también, ¿no? Y acá aparece Nicodemo por segunda vez. Y fíjense lo interesante, que Nicodemo no era un personaje muy conocido entre los discípulos. ¿Por qué? Porque cuando Juan relata esto, año 93, 95, 96, Nicodemo no era una persona muy popular, muy conocida como cristiano, como seguidor de Jesús, ¿no? Entonces, para poder ubicar de quién era Nicodemo, tuvo que decir, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche. O sea, el hecho de que Nicodemo haya ido de noche fue algo que lo marcó a Nicodemo para el resto de su vida, ¿no? Es como si nosotros a veces decimos, bueno, vino Walter. ¿Qué Walter? El remisero.
para poder ubicarlo, ¿no? O vino ¿eh? María, que acá hay 8. Sí, vino, bueno, María, la esposa de Miguel, o vino Hugo. ¿Qué Hugo? El enfermero. O sea, a Nicodemo lo marcó el hecho de que él se escondió, era algo vergonzoso entre los discípulos, ¿no? Que alguien haya ido a ver a Jesús escondido para que nadie lo vea. Era algo vergonzoso. Entonces, cuando Juan dice, sí, Juan está relatando, acuérdense que Juan relata 60 años después de los hechos, ¿no? Entonces él está relatando y dice, vino y se levantó Nicodemo, el que había ido de noche a verlo, o sea que le quedó como una marca, ¿no? Le quedó marcado eso a Nicodemo, ¿no? Ya estaba catalogado como el cobarde que no se animaba. Pero sin embargo, en este momento, acá Nicodemo se animó a hablar. Dijo, miren, entre sus pares, no podemos juzgar a alguien si no lo escuchamos primero. Sí, ¿acaso ahora vos también sos seguidor de él? Entonces, otra vez, Nicodemo se achicó, se quedó ahí en su lugar y no se animó a hablar más. Vamos a ver otro pasaje en el que aparece Nicodemo. San Juan capítulo 19, versículo 31 dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuese quitado de allí. Qué terrible, qué impresionante que es esto, ¿no? Yo escuché una descripción de cómo era la crucifixión, no la quiero repetir acá porque es terrible, pero lo que sí, una persona que está colgando de esa manera, para poder respirar, tiene que apoyarse en los pies un poco y poder aspirar. Entonces después queda colgando otra vez y para poder seguir respirando, tiene que otra vez hacer fuerza con las piernas para poder que el diafragma se pueda extender y seguir respirando. Generalmente los muertos, los que morían en la cruz, morían, si bien al desangrarse se debilitaban, pero morían por asfixia, una asfixia lenta, ¿no? Entonces, con el fin de acelerar el proceso de muerte, le quebraban las piernas para que no pudiese levantarse. Terrible. Y entonces ellos eran capaces de hacer semejante atrocidad para que el sábado no estén los cuerpos ahí, porque no se podía violar el sábado habiendo cuerpos ahí que ellos mismos habían inducido para que sean crucificados. Terrible, ¿no? Como uno a veces puede distorsionar las cosas de tal manera que no entiende lo que están haciendo. Pero bueno, los dirigentes pidieron que se les quebraran las piernas. Versículo 32. Vinieron pues los soldados, estamos en San Juan 19:32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, después que Jesús había muerto, que estaba ahí ya los cuerpos muertos, saben que si nadie reclamaba el cuerpo, lo tiraban en una fosa común. Lo sacaban de ahí y lo tiraban en una fosa común. Después, versículo 38, después de esto José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Otra vez acá apareció Nicodemo, la tercera vez que aparece en toda la Biblia, Nicodemo. Pero siempre le quedó la marca, ¿no? Entonces, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, le quedaba esa marca, ¿no? El que sintió vergüenza en su momento, apareció otra vez. Pero sin embargo acá ya Nicodemo ya no sentía vergüenza, ya no estaba escondido, ya no iba a Jesús de noche por miedo de los judíos, sino que se presentó abiertamente
Y la influencia de Nicodemo y de José de Arimatea hizo que a Jesús se lo sepultara en forma digna, como estaba prehecho en Isaías, ¿no? Dice, con los impíos se dispuso su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. Isaías 53. Saben que en la Biblia no se menciona más a Nicodemo, pero Elena de White, inspirada por Dios, escribió lo siguiente en el Deseo de todas las gentes. Dice, cuando los judíos trataron de destruir la iglesia naciente, Nicodemo salió en su defensa. Libre ya de la cautela y dudas anteriores, estimuló la fe de los discípulos y empleó sus riquezas en ayudar a sostener la iglesia de Jerusalén y en llevar adelante la obra del Evangelio. Nicodemo, después de la muerte de Jesús, él ya no se escondió más, porque hay otro texto que dice sobre Jesús, sobre Nicodemo, que dice que cuando Jesús fue crucificado, desde que Nicodemo escuchó hablar de Jesús, escuchó hablarlo a él en ese encuentro que tuvo de noche, Nicodemo empezó a leer las Escrituras, pero ya de otra manera, ya tenía otra comprensión distinta sobre las Escrituras, y se puso a investigar todas las profecías que hablaban sobre Jesús y sobre su crucifixión, sobre su ministerio, sobre su muerte, y cuando Jesús fue crucificado, ahí entendió, podríamos decir nosotros en lenguaje argentino, le cayó la ficha. Cuando Nicodemo vio que había sido crucificado, que había sido levantado en una cruz, ahí entendió lo que Jesús le dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como fue la serpiente en el desierto. ¿Se acuerdan que el pasaje de la serpiente en el desierto era en un momento determinado, cuando Israel estaba en el desierto, que había salido de Egipto? Habían aparecido, Dios había permitido que, por culpa de la rebelión que ellos tenían, un montón de serpientes picaran y envenenaran a muchos de la población que estaba en el desierto. Y Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce, la moldeara y la levantara en un palo bien alto. Entonces cualquiera que mirara a la serpiente de bronce era salvo de la picadura de la serpiente, ¿no? Entonces también hay un correlato, un paralelismo entre esto y Jesús, la cruz de Jesús. Dice, la luz que resplandece de la cruz revela el amor de Dios. Su amor nos atrae a Él. Si no resistimos su atracción, seremos conducidos al pie de la cruz, arrepentidos por los pecados que crucificaron al Señor. Saben que si nosotros no resistimos la influencia de Dios, si nosotros no nos resistimos a la atracción que la cruz ejerce sobre nosotros a través del Espíritu Santo, nosotros vamos a terminar a los pies de la cruz, como fue Nicodemo. Dice, en ninguno de sus discursos subsiguientes explicó él, Jesús, tan plenamente, paso a paso, la obra que debe hacerse en el corazón de cuantos quieran heredar el reino de los cielos. En el mismo principio de su ministerio, presentó la verdad a un miembro del Sanedrín que era la mente mejor dispuesta para escucharlo. ¿Saben qué? Esta gran verdad, y el famoso versículo San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que no cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese famoso versículo que muchos dicen que es el Evangelio sintetizado en un solo versículo, eso fue dicho a una audiencia de una sola persona. Jesús se lo dijo a Nicodemo, nada más. Si Nicodemo no se hubiese acercado nunca a los discípulos, toda esta historia se hubiese perdido en la historia, en el tiempo. Nadie lo hubiese sabido. Solamente Nicodemo, durante 3 años y medio, dice la hermana Guay, que saben que ayer tenía muchos versículos, muchos pasajes para leerle, pero la impresora no me anduvo. Así que mucho tiempo estuvo Nicodemo con lo que Jesús le había dicho en su mente, lo tenía en su cabeza, pero sin embargo no actuaba, no se convertía como en forma tan instantánea como, por ejemplo, cuando Jesús pasó al lado de Pedro y dijo, ven que te convertiré en pecador de hombres. Pedro, ahí en el momento, la conversión de él fue instantánea, la de Nicodemo tardó mucho. Tal vez nosotros también tengamos un proceso largo
en nuestra conversión. Tal vez nosotros venimos a la iglesia y estamos en las distintas etapas por las que pasó Nicodemo. Nicodemo pasó por 3 etapas. Primero, estaba interesado en aprender de Jesús, pero no se animaba por vergüenza. A lo mejor, tal vez alguno de nosotros viene a la iglesia y medio que trae la Biblia abajo dentro de una bolsa o algo como para que nadie lo vea, para que no sepan que viene a la iglesia, porque siente vergüenza del vecino, del pariente, que dice, vas a la iglesia otra vez. A lo mejor no estamos en esa primera etapa de Nicodemo, cuando fue a él de noche. A lo mejor estamos en la segunda etapa de Nicodemo, del capítulo 7, donde Nicodemo sugiere de que frenó un poco a los que querían arrestar a Jesús diciendo, pero primero tenemos que escucharlo. Y salimos a veces en defensa, cuando hay alguna conversación, salimos en defensa de nuestra fe, pero como Nicodemo que le dijeron, pero vos también sos creyente, entonces Nicodemo otra vez se achicó. Tal vez estamos en la segunda etapa, en la que a veces hablamos, pero no demasiado. Y a veces, ojalá que podamos estar en la tercera etapa. En la tercera etapa, cuando Nicodemo abiertamente salió a hacer por Jesús lo que los discípulos no podían. Cuando Jesús fue crucificado, cuando Él murió, los discípulos no podían llegar a reclamar el cuerpo y no tenían dónde ponerlo tampoco, eran todos pobres, nadie tenía dónde apoyar su cabeza. Pero sin embargo José, Arimatea y Nicodemo salieron de su defensa e hicieron por Jesús lo que los discípulos no podían hacer. Esa tercera etapa de Nicodemo. Pero también hay una cuarta etapa de Nicodemo que en la Biblia no está, pero que está en el deseo de toda la gente. Cuando Nicodemo vendió todo lo que tenía y apoyó a la iglesia para que la iglesia siga avanzando y creciera. Dios quiera que nosotros, sea en la etapa que estemos, sea en la etapa que sea, que estemos, que Dios nos ayude para poder seguir creciendo. Si estamos con vergüenza en el Evangelio, no tengamos vergüenza. Hablemos a otros sobre nuestra fe. Si somos tímidos, que a veces hablamos, a veces no, tengamos un poco de coraje y hablemos en forma abierta, como cuando Nicodemo fue a buscar a pedir el cuerpo de Jesús para darle sepultura, ¿no? Estemos en esa etapa. Y si ya pasamos esa etapa que hablamos abiertamente, dediquemos todo nuestro esfuerzo, todos nuestros recursos, toda nuestra influencia en el avance de la obra, porque Jesús viene pronto. Como decía hoy en la historia de los niños, Silvina, hay un montón de señales. Ya en el escenario profético, ya cada uno está tomando su posición. La bestia está en su posición, el falso profeta está también en su posición. Todos están ocupando sus lugares en el tablero. Solamente nosotros estamos dando vueltas sin saber para dónde tenemos que ir ni qué tenemos que hacer. Consagremos nuestra vida para que podamos darnos cuenta qué es lo que tenemos que hacer de acá en adelante, de qué manera tenemos que predicar y de qué manera tenemos que hablar de Jesús, porque las escenas del fin ya están pintadas delante de nosotros, ya el fin se acerca y estamos muy cerca de la venida de Cristo. Y tal vez nosotros no nos demos cuenta y a lo mejor todavía estamos en la primera etapa de Nicodemo, en la etapa de que todavía tenemos vergüenza. No tengamos vergüenza, hablemos claramente y hablemos a la gente que el fin se acerca y tenemos que estar preparados. Dios quiera que podamos tener esta experiencia en nuestra vida.